En la larga historia de la filosofía, cada una de las etapas trae no solamente un contexto histórico, no solamente responde a unos sucesos importantes que está viviendo la humanidad en ese momento, sino que también trae unos términos con los cuales se identifican cada una de las etapas. Veamos, por ejemplo, cuáles son esos términos y esos acontecimientos y esa intencionalidad de la filosofía en algunas etapas de la historia de la filosofía. Edad Antigua. La importancia era el arjé, término con el que se identifica el principio original de todas las cosas como relación metafísica y ontológica de las cosas. Más adelante en esta primera época se estudió más la virtud, la ética y la vida social, en donde eran importantes términos como democracia para caracterizar la forma de gobierno. Pasando al medioevo, los términos más usados en la filosofía eran, por ejemplo, escolasticismo, teología, realismo y nominalismo. En el modernismo, por su parte, era importante conocer sobre el racionalismo y el empirismo, como una ruptura radical contra el dogmático tiempo medieval. Llegando ahora a esta época postmodernista, encontramos un término bastante interesante, muy particular. Es la fenomenología. Conozcamos un poco más acerca de lo que es la fenomenología. Y empecemos por el principio. ¿Qué es un fenómeno? Se va Messi, hay peligro de gol, continúa Messi, que juega Messi. No, ese fenómeno no, el fenómeno en la filosofía. Para la filosofía, un fenómeno es una manifestación perceptible, una experiencia que llega a nosotros por medio de los sentidos. Puede ser una imagen, una emoción, un sonido, un olor, un sentir por el tacto. La fenomenología busca profundizar en esas percepciones y abordarlas desde otro punto de vista. Así, un pan de queso no se ve solamente desde su color, textura, tamaño y sabor, sino el por qué es un pan de queso en sí para nosotros y cómo es que llega al conocimiento total del pan de queso a nuestro entendimiento. El filósofo que más tiempo dedicó a pensar en esto fue Husserl. Su nombre completo era Edmund Gustav Albrecht Husserl, alemán, fallecido en 1938. Su objetivo era descubrir o resumir los parámetros sobre cómo el ser humano se relaciona con el mundo que lo rodea, ya que el hombre toma todo lo que rodea por medio de los sentidos y lo asume sin más detalle, es decir, sin filtro, sin profundizarlo. Pretende entonces que el hombre reflexione un poco más en este proceso, en que el fenómeno llega a su mente. El método que propone es el epogé, que es suspender los juicios, color, forma, sabor, y disfrutar solamente en el silencio de los sentidos lo que es el pan de queso, lo que es el objeto en sí. Continuando con esta terna fenomenológica, vamos a conocer ahora a un segundo personaje, Heidegger, alemán. Vamos a ver cuál fue su influencia en la fenomenología después de Husserl. Heidegger, compatriota de Husserl, indagó profundamente en el ser de la existencia humana y su relación con el mundo. Así da importancia a la cosa, pero también al ser que se relaciona con esa cosa. Propone un término particular para hablar del ser, el Dasein, que básicamente significa el ser ahí con respecto a la existencia humana. El ser humano es en cuanto es totalmente. Veamos un ejemplo. Esta mujer está contemplando el mar. Ella siente el viento. Se percata del olor. Escucha el sonido de las olas. Seguramente siente en sus pies la arena. Simplemente contempla su ser ahí. En este caso, su existencia ahí la rodea otros elementos al mismo tiempo, de los cuales ella se percata. Esto sería básicamente a lo que se refiere Heidegger con el Dasein, la existencia humana en su relación con el mundo. Heidegger critica el hecho de que la metafísica occidental se ha centrado en buscar la sustancia, las verdades absolutas y universales de las cosas, y no las cosas en sí.
Como vemos, hay un parecido con la propuesta de Husserl. Sin embargo, con respecto al epogé, hay una diferencia significativa. Husserl propone la suspensión de los juicios que tenemos sobre las cosas para acceder a la experiencia pura. Heidegger es más radical y habla no de reducción o pausa, sino de destrucción de las categorías para revelar el sentido oculto de la existencia humana. Ejemplo, volvamos a la señora de Coveñas. El Dasein contemplaría a la señora, como hemos dicho, ella ahí en la playa, contemplando el mar, el sonido, el olor, etc. Con respecto a esta misma imagen, la metafísica occidental se centraría en cuál es el olor que contempla y de dónde proviene en su más pura esencia. El viento, ¿de qué causas proviene? ¿Cuál es la causa eficiente en este momento? Y el tercer y último invitado de esta terna fenomenológica es Maurice Merleau-Ponty. Su aporte en la fenomenología está basado particularmente en el cuerpo como objeto, instrumento principal de toda percepción fenomenológica. Sostiene, por lo tanto, que la relación entre sujeto y objeto están entrelazados mutuamente. Volvamos a la señora de Coveñas. Maurice Merleau-Ponty habla en la importancia de lo que esta señora está experimentando en esa playa, en ese momento, en ese instante como un solo y único acontecimiento en conjunto. Ella, en otra playa, aunque a la misma hora, con el mismo mar, con la misma intensidad del viento, con la misma ropa, con el mismo olor, tendría una experiencia muy diferente. Así, cada momento en su conjunto es un momento único e irrepetible. El pensar en ese contexto del objeto y del sujeto proporciona una reflexión de una sola cosa en un momento determinado como una sola unidad, valga la redundancia. Y bien, esto es básicamente lo que les quería compartir de estos tres importantes filósofos que nos hablan acerca de la fenomenología y más o menos como una comparación entre ellos. Entonces sabemos que Husserl es el que empieza a hablar acerca del fenómeno en sí y cómo nosotros lo percibimos a través de los sentidos. Cómo vemos a Heidegger que habla de una nueva metafísica y es de contemplar el objeto en sí, sin agregarle nada, interpretarlo tal y como es. Y vemos también a Merleau-Ponty cómo nos habla de que todo es una unidad entre el cuerpo, que es el que percibe todo lo que hay a su alrededor, y el objeto en sí, cómo es una unidad, cómo el ser humano utiliza ese cuerpo para poder ser con el objeto. Hasta la próxima.